Alumnos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro curso de Física 2. Vamos a entrar ya de lleno al tema de estática de fluidos. Vamos a explicar un poquito de teoría, ¿sale? Vamos a empezar lo que es la unidad 3, mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos o hidráulica está dividida en estática de fluidos o hidrostática y dinámica de fluidos o hidrodinámica. La estática de fluidos trata acerca de los fluidos que están en reposo y dinámica de fluidos, desde luego los fluidos que están en movimiento. Los gases o líquidos se les considera fluidos, aunque hay una diferencia. Aquí tenemos fluidos, son gases y líquidos. Algunas características de los gases es que el volumen de los gases no es constante, sus moléculas son más ligeras que la de los líquidos, son comprensibles, es decir, que un volumen de gas, si nosotros lo sometemos a una fuerza de compresión, su volumen se reduce. Por ejemplo, sus moléculas se mueven libremente en cuanto a los gases, y por esta razón los gases ocupan la forma del recipiente que los contiene. Y bueno, eso es lo que acabo de decir. En cuanto a los líquidos, su volumen es constante, no se pueden comprimir fácilmente, de hecho prácticamente no son comprensibles, y adoptan la forma de un recipiente, el del recipiente que los contiene. Esto hay que tomar nota porque viene en el examen, ¿vale? Por ejemplo, supongan un recipiente, vacían un líquido y el líquido va a tomar desde luego la forma del recipiente que los contiene, ¿vale? Entonces eso es para introducirnos a lo que es la estática de fluidos o hidrostática, ¿vale? Y algo que vamos a estar viendo, un tema que vamos a ver en gases o en líquidos, es la presión. La presión es la relación que existe entre la fuerza. Vamos a simbolizar a la presión con una letra P mayúscula, y es la relación que existe en la fuerza que se le está aplicando a un cuerpo sobre el área de aplicación. Por ejemplo, ya lo habíamos visto en el tema de módulo de Young, cuando se le aplica una fuerza a un cuerpo, y en módulo de Young lo vimos con el término de esfuerzo. Ahora los líquidos y gases van a estar sometidos a una presión que generalmente es la fuerza que se le aplica sobre el área en el que está aplicada esta fuerza. Ya sabemos que las unidades para la presión son los newtons sobre la unidad de área, que es el metro cuadrado, y que cuando tenemos newton sobre metro cuadrado, la unidad es el pascal. Entonces este es el concepto de presión, la fuerza aplicada sobre un área definida, y vamos a tenerla en pascales. Un ejemplo rápido de esto: supongan una persona, su peso 200 newtons, el tamaño de sus pies es muy grande, vamos a suponerlo de 0.45 metros cuadrados, y tenemos una mujer acá que pesa menos, pesa 65 newtons, pero ella tiene unos zapatos de tacón. Ya sabemos que los zapatos de tacón alto son muy delgados, es decir, el área que está presionando es menor que la de esta persona que tiene unos pies mucho más grandes. ¿Cuál de las dos está ejerciendo mayor presión? ¿La persona pesada con unos pies de esta área, o la persona más liviana pero ejerciendo una presión en un área mucho menor? Y vamos a observar que quien está ejerciendo mayor presión es la mujer, que aunque pesa menos, pero el peso de su cuerpo está soportado por un área menor que la de la persona de mayor peso. Y haciendo los cálculos vamos a ver que esta persona está ejerciendo mucha menor presión que la que hace la persona de menor peso. Esta persona de menor peso ejerce 541 pascales de presión, puesto que sus tacones ocupan un área muy pequeña.
¿Sale? Entonces esto nos puede dar una idea de qué es el concepto de presión. Es la relación entre la fuerza aplicada sobre el área. Y aquí observamos que hay mucho mayor presión en la mujer, puesto que su área de presión es mucho menor que la del personaje de mayor peso. ¿Vale? Eso es para conceptualizar lo que es la presión. Fuerza ejercida sobre unidad de área. Bueno, pero esto lo vamos a llevar a la presión hidrostática, presión en líquidos. Espero que hayan notado esto. Por ejemplo, aquí tenemos un recipiente con líquido, los dos recipientes, y la presión que se está ejerciendo en esta parte, en esta área del fondo del recipiente, la pregunta es si es mayor o menor que el área de este otro recipiente. Se esperaría, o cualquiera diría que hay una mayor presión aquí porque el recipiente contiene una mayor cantidad de líquido, y no. Si esta área es igual a esta sombreada, vamos a tener que la presión 1 aquí va a ser igual a la presión acá, porque esta área está soportando una columna igual que esta de líquido. Es decir, en la presión hidrostática es el peso de la columna que está sobre el área que queremos medir, ¿sí? Como esta área es igual a esta otra, entonces la presión aquí es igual a la presión de acá. No tiene nada que ver que haya mayor volumen de líquido acá que acá. Solamente lo que tiene que ver es el peso de toda esta columna de líquido que está sobre esta área sombreada, ¿sale? Que es exactamente la misma que hay acá. Por lo tanto, las dos presiones serán iguales. Ahora, ¿cómo podemos calcular la presión hidrostática que hay en el fondo del recipiente que contiene un líquido? Supongan un recipiente tiene un líquido. ¿Cuánta presión hidrostática estará sometida en el fondo del recipiente? Vamos a dibujar una columna. Si recordamos que la presión es igual a la fuerza sobre unidad de área, pero sabemos que la fuerza a la que está sometida el fondo es el peso de toda esta columna, es decir, sería el peso sobre unidad de área. Pero también sabemos que el peso es igual a masa por gravedad, es decir, masa por gravedad sobre área. Ahora recordemos la ecuación de densidad, que sabemos que es la relación que existe entre masa sobre volumen. Si nosotros despejamos a la masa de aquí, vamos a tener que va a ser igual a densidad por volumen. Por lo tanto, la masa la vamos a sustituir por densidad, por volumen, por gravedad sobre unidad de área. ¿Sale? ¿Y qué es el área? Es esta área que sabemos que es lado por lado. Por lo tanto, esta área es lado por lado. Esta densidad continúa siendo esta. Este volumen, el volumen de esta es un prisma rectangular. Sabemos que el volumen es igual a lado por la altura. Esta es la altura y este es lado por lado. Entonces vamos a sustituir densidad, volumen, pero el volumen ya lo vimos acá, es lado por altura por gravedad. ¿Qué nos da esto? Podemos cancelar lado con lado. ¿Y qué nos va a quedar al final? Densidad
por gravedad por altura, es decir, que la presión hidrostática en el fondo del recipiente que contiene un líquido es igual a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por la altura de la columna. Entonces estamos llegando al modelo matemático para calcular la presión hidrostática, que vamos a simbolizar con una letra P mayúscula y un subíndice H. Entonces, la presión hidrostática es igual a densidad del líquido, la aceleración de la gravedad, por la altura. ¿Sale? Entonces, ya tenemos. También podemos hablar de la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Si sabemos que la presión hidrostática es el peso de la columna de líquido que está conteniéndose en este recipiente, entonces la presión atmosférica es el peso de todos los gases que están sobre una unidad de área. ¿Sale? Es decir, supongan ustedes la Tierra, ustedes están aquí, y la presión que están recibiendo ustedes es la presión de toda la columna de aire que está sobre ustedes. Es decir, ustedes están soportando el peso de toda la columna de aire, que es del aire atmosférico. Esa sería la presión atmosférica, que a nivel del mar, el peso de todos los gases que están sobre 1 metro cuadrado es de, bueno, en atmósfera sería una atmósfera, que en el barómetro de tubo abierto, esta atmósfera es igual a 760 milímetros de la columna del barómetro de tubo abierto. Seguramente ya lo habían visto en su clase de física. Entonces, la presión que existe a nivel del mar es el peso del aire sobre la unidad, sobre 1 metro cuadrado, que es igual a una atmósfera. Y el barómetro, sabemos que el barómetro es un instrumento para medir presiones atmosféricas. Y vamos a ver más adelante que la columna de mercurio se levanta a 760 milímetros de mercurio. Y también podemos calcular cuál es la presión atmosférica, pero en pascales. Y lo vamos a ver para el siguiente video, cómo calcular o cómo convertir las atmósferas a pascales, o los milímetros de mercurio del barómetro de tubo abierto, que es igual a una atmósfera, cómo los convertimos a pascales. ¿Sale? Entonces, anoten eso por el momento y nos vemos en el siguiente video.